Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. Cada vez que hay un episodio inflacionario en diferentes partes del mundo y en diferentes épocas históricas, el poder político reacciona de manera increíblemente similar. Por un lado, siempre encuentra un chivo expiatorio, es decir, alguien a quien culpar de la inflación, a pesar de que la práctica totalidad de episodios inflacionarios a lo largo de la historia han sido directa o indirectamente culpa de las decisiones del propio poder político. El caso es que los políticos siempre encuentran a un culpable de los males económicos en forma de inflación, aunque el culpable real lo tienen delante del espejo. Por otro lado, la reacción del poder político a los crecimientos de precios también es increíblemente constante a lo largo de la historia. Lo normal en la historia ha sido intentar imponer controles de precios, y digo intentar porque los controles de precios usualmente solo se intentan imponer, en la práctica son casi imposibles de hacer cumplir. Y esta es realmente, esto de los controles de precio, una práctica verdaderamente milenaria. Bueno, en este vídeo, ya en concreto, vamos a explicar una de las pretendidamente novedosas teorías que explican la inflación, que es por la avaricia de los empresarios. Así que venga, vamos a ver si esto tiene algún sentido. Vamos allá. La teoría de la inflación como avaricia corporativa ya tiene hasta nombre oficial en Estados Unidos, y este es greedflation. Intentemos explicar de la forma más aséptica posible esto de la greedflation. La greedflation sería la práctica de subir precios por parte de las empresas para incrementar sus beneficios. Greedflation implica que las empresas realizan esta práctica por avaricia, no por necesidad. Es decir, se supone que la avaricia sería la principal causa del crecimiento de los precios de la inflación en una economía. Aplicada al contexto actual de inflación alta, la idea es que las empresas están utilizando la complicada coyuntura internacional y la complicada situación económica que ha provocado un incremento en el precio de la energía como una excusa, una simple excusa para incrementar sus precios, los precios a los que venden, e incrementar también sus beneficios. La avaricia empresarial les llevaría, se supone, a incrementar los precios muy por encima de lo que sería justificado viendo el crecimiento en el precio de los insumos productivos que están utilizando. Por tanto, las empresas estarían aprovechando la coyuntura internacional para incrementar sus márgenes, disparándose así sus beneficios. Bueno, espero haber explicado más o menos de la forma más imparcial posible el concepto de greedflation. Os prometo que he estado, pues la verdad que un poquito mordiéndome la lengua para no hacer comentarios al margen. Pero bueno, ahora nos toca desmontar esta más que risible teoría de la inflación. Empecemos por un argumento muy sencillo, pero increíblemente potente, y luego nos vamos a mover a otros argumentos, pues más de detalle. Si la avaricia moviera los incrementos de precios, la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué en algunos países la inflación es más alta que en otros, y también por qué en algunos momentos la inflación crece más que en otros momentos. Es decir, los proponentes de la greedflation nos deberían explicar por qué la avaricia no se reparte equitativamente a lo largo del planeta y a lo largo del tiempo. Así que venga, veamos primero la avaricia en el espacio. En el gráfico podéis ver los 3 países que actualmente tienen más inflación en el mundo y los 3 países que tienen menos inflación en el mundo y también la inflación media en el mundo. Y ahora la pregunta es, ¿y es que los empresarios de Sudán o los empresarios venezolanos son los más avariciosos del mundo? ¿Son los empresarios bolivianos o los del Sudán del Sur los menos avariciosos del mundo? La verdad que en este caso no me lo esperaba encontrar, pero es bastante interesante que los empresarios más avariciosos y los menos avariciosos sean todos sudaneses, del norte o del sur. Si los empresarios sudaneses o venezolanos son tan avariciosos, ¿por qué queda su avaricia encerrada en sus países? ¿No deberían, en su afán ilimitado de beneficios, intentar incrementar sus operaciones fuera, en el exterior, para beneficiarse de la falta de avaricia en otros lugares? Como veréis, pues estas preguntas no tienen respuesta, básicamente porque la teoría de la greedflation no tiene ni pies ni cabeza, aunque realmente ahora más adelante, y como ya os he dicho, la vamos a criticar en más detalle. Pasemos ahora a analizar la avaricia en el tiempo. Seleccionemos ahora sí solamente a la economía norteamericana y en vez de la inflación general vamos a ver la inflación subyacente, por cambiar un poco. La inflación subyacente no incluye ni los precios de la energía ni los precios de la alimentación y tiende a ser pues mucho menos volátil, es decir, mucho más estable que la inflación general. Como vemos o como podéis ver en el gráfico en pantalla, parece que la avaricia corporativa norteamericana pues está bastante contenida desde hace décadas. Nuestros queridos proponentes de la teoría de la greedflation nos van a tener que explicar cómo puede ser que la avaricia desproporcionada de los años 80 fuese controlada en los años 90. También nos van a tener que explicar qué ha ocurrido para que la avaricia se dispare justo en 2022, ya que en 2021 la avaricia de los empresarios norteamericanos parecía estar bastante contenida. Por tanto, parece una teoría bastante peregrina esta de la greedflation. Pero nademos un poquito más en los detalles para ver exactamente dónde se equivocan los que nos dicen que la avaricia empresarial está detrás de los incrementos de los precios. Volvamos en el tiempo a un curso de introducción de economía. La pregunta entonces va a ser,
¿cuál es la función económica del empresario? Pues mirad, básicamente los empresarios son arbitristas, es decir, arbitran diferenciales de precios. Esto quiere decir simplemente que los empresarios compran y venden cosas. Y aunque hay muchos tipos de empresas, de forma general podemos decir que los empresarios compran factores productivos, es decir, compran insumos para su empresa, entre ellos también, por supuesto, el servicio de los trabajadores, o maquinaria, o materias primas, o lo que se os ocurra que es un insumo en una empresa. Por otro lado, venden bienes y servicios finales a los consumidores. Los empresarios además realizan sus compras y sus ventas en el tiempo. Primero hacen sus compras, es decir, primero pagan por los factores productivos y solo después de que son capaces de vender los bienes finales, reciben el ingreso de su venta. Es decir, los empresarios pueden pensar que van a ganar mucho dinero y luego no hacerlo, incluso perder dinero. Y por supuesto aquí es donde entran las quiebras corporativas, que no son más que empresas incapaces de generar suficiente valor, es decir, incapaces de generar un modelo de negocio donde puedan vender los bienes finales que producen a un precio mayor al que compran los factores productivos. Realmente no creo que muchas personas puedan catalogar a las empresas que quiebran o a sus directores de falta de avaricia, sino más bien se les puede criticar por falta de capacidad o por mala visión empresarial quizá. Pero otras muchas empresas sí tienen beneficios. Por tanto, quizá esta teoría de la greedflation se les pueda aplicar a ellas. Bueno, pues la verdad que siento ser un poco cenizo, pero tampoco aplica aquí. Las empresas que arbitran precios de bienes finales y precios de factores productivos exitosamente tienen beneficios, al final qué duda cabe. Pero en la medida en que esos beneficios son lo suficientemente elevados, atraen a otras empresas y a otras personas que copian a la empresa que está teniendo muchos beneficios. Y al final, ¿qué creéis que ocurre cuando otras empresas se dedican a hacer lo mismo que la empresa que tiene muchos beneficios? Pues mirad, básicamente ocurren dos cosas. La primera es que se producen más bienes finales. Y aunque hay una explicación larga con utilidades marginales de por medio, aquí simplemente diremos algo que más o menos todo el mundo entiende, y es que mayor oferta de un bien, baja su precio. De forma curiosa, como veis en este primer punto, la avaricia de los empresarios que copian a otros empresarios lleva a que caigan los precios, no a que incrementen. El segundo punto que ocurre es que se demandan más factores productivos para generar esos bienes. Es decir, las empresas demandan más insumos. Y aunque aquí también hay una explicación larga, técnica y a veces un poco tediosa, la verdad es que tampoco hace falta ser un doctor en economía para entender que a mayor demanda de algo, incrementa su precio. En este sentido, la avaricia de los empresarios que quieren ganar más dinero incrementa el precio de los insumos y entre ellos el precio del factor trabajo, por supuesto. Por tanto, por supuesto que la avaricia de los empresarios les lleva a querer ganar más dinero, incluso a todos nos lleva a querer eso. Pero curiosamente, y en contra de lo que la mayor parte de iletrados en economía piensa, esto empuja a una disminución de los márgenes empresariales, a una caída en el precio de los bienes finales y un crecimiento en el precio de los factores productivos, entre los que están, como no, los trabajadores. Y si ese es el resultado de la avaricia, pues bienvenidísima sea la avaricia. Pero los proponentes de la greedflation tienen un as en la manga. Y es que alguien puede decirme que el análisis que acabo de hacer funciona para mercados muy eficientes. Un ducho en economía incluso podría hablar de análisis de competencia perfecta. Aunque bueno, la verdad que mi análisis pues no tenía en cuenta competencia perfecta, pero bueno. En cualquier caso, los proponentes de la greedflation pueden hablar de poder de mercado de una empresa o de unas pocas empresas que evita que otras empresas entren a su mercado. Esto es lo que llamarían en términos técnicos monopolio u oligopolios. Y aunque realmente creo que esas situaciones solo son dañinas o realmente dañinas cuando hay una política de por medio, es decir, cuando se mete el poder público de por medio, quizá en este punto los proponentes de la greedflation tienen algo de razón. Así que bueno, vamos a verlo. Y la verdad que bueno, siento ser otra vez un pelín aguafiestas, pero aquí tampoco tienen demasiada razón los proponentes de la greedflation. Lo que sí que es cierto es que cuando las empresas consiguen conexiones con políticos, muchas veces lo hacen buscando restringir la competencia. La restricción de la competencia puede tener muchísimas formas, muchas más de las que me da tiempo aquí a comentar ahora. Lo que sí podemos decir es que en la medida en que se consiga restringir exitosamente la competencia, es muy posible que exista menos arbitraje. Y menos arbitraje significan precios más altos para los bienes finales y precios más bajos para los factores productivos. Es decir, las empresas con conexiones políticas consiguen una economía mucho menos funcional, donde los trabajadores cobran menos y los bienes finales son más caros. Esta es la razón principal por la que las economías intervenidas funcionan mucho peor que las economías libres. Y aunque también es justo decir que las economías intervenidas usualmente pues funcionan un pelín o bastante mejor que las economías planificadas centralizadamente. Es decir, las economías intervenidas funcionan mejor que las economías socialistas. Bueno, si entonces aquí tienen algo de razón nuestros amigos de la greedflation con el tema del poder de mercado de algunas empresas, la pregunta entonces es ¿y por qué no tienen razón para explicar la avaricia como determinante de la inflación?
Y otra pregunta clave aquí que nos tenemos que hacer es ¿y por qué las empresas con monopolios legales no subieron los precios antes del episodio inflacionario? Y la respuesta es bastante sencilla, porque no podían subirlos más. Si lo hubieran podido hacer, lo hubieran hecho antes. Las empresas que operan en mercados restringidos quizá tienen un poder de mercado que les hace operar con márgenes altos, pero tampoco pueden incrementar esos márgenes todo lo que quieran. Por el lado de los factores productivos siguen teniendo competencia de empresas que operan en otras industrias. Solo en el caso de factores productivos muy específicos, es decir, que no sirvan en ningún otro mercado, pueden estar esos factores con precios muy deprimidos y puede esa empresa favorecerse de esos precios deprimidos. Por el lado de la demanda de los bienes finales, pues quizá los consumidores están atrapados con el monopolista o con el oligopolista y deben pagar precios más elevados que en una situación donde sí hay realmente competencia. Pero los consumidores tampoco están dispuestos a entregar absolutamente todo su dinero para la compra de ese bien. En términos de economistas, diríamos que la elasticidad precio de la demanda no es siempre y en todo momento inelástica. Esto básicamente quiere decir, en palabras más llanas, que los consumidores siempre pueden renunciar a consumir el bien que ofrece el monopolista. Bien sea porque se quedan sin dinero o no tienen suficiente dinero para seguir comprando, o bien sea porque encuentren sustitutos en el mercado, es decir, sustitutos es otro bien que satisfaga las mismas o unas necesidades similares a las del bien del monopolista. Imaginaos una restricción en el mercado, una fuerte restricción en el mercado del azúcar. Pues al final los consumidores van a buscar otras alternativas al azúcar. Y al final también cualquiera que haya probado una Coca-Cola en Estados Unidos sabe perfectamente de qué estoy hablando. Es decir, incluso mercados altamente intervenidos y con graves restricciones a la competencia tienen problemas a la hora de abusar de los consumidores y subir los precios de forma descontrolada. La avaricia de los empresarios con conexiones políticas puede explicar por qué un mercado funciona mal, incluso puede explicar el subdesarrollo, pero no puede explicar por qué de repente, sin que institucionalmente cambien nada en ese mercado, incrementan de forma repentina los precios. Y si la historia que nos cuentan los defensores de la greedflation fuese cierta, los beneficios empresariales pues deberían estar yéndose a las nubes, ¿no? Gracias a la avaricia y a la situación internacional complicada, pues los beneficios de las empresas se estarían disparando. Pues eso es al menos lo que nos estarían diciendo. Y lo cierto es que así era hasta hace, pues no tanto. Con los datos que os voy a presentar son de las empresas que conforman el índice bursátil más utilizado en Estados Unidos, que es el Standard & Poor's 500. Me gustaría, pues al final, presentar datos de toda la economía, pero la verdad es que todavía falta algo de tiempo para que salga el dato del segundo trimestre de 2022, al menos en Estados Unidos, mientras que esos datos pues ya están disponibles para la mayor parte de empresas en Estados Unidos o para las empresas que recoge el Standard & Poor's 500. Así que venga, vamos a ver primero el margen neto de las empresas por categoría de este Standard & Poor's 500. Como podéis ver en el gráfico, el margen de las empresas de la práctica totalidad de sectores económicos es inferior hoy al de hace un año. En junio de 2022, con la inflación más alta en décadas, los márgenes empresariales se están contrayendo, justo todo lo contrario de lo que nos dicen. La clara excepción, como podéis ver en el gráfico también, a la norma, la provee pues el sector de la energía. Y es que vemos que su margen se ha multiplicado por nada menos que 2,5 veces en solo un año. La industria también tiene un ligero incremento en el margen, pero solamente esas dos. El resto de sectores económicos muestra caída en márgenes. Es decir, con inflación alta, los márgenes han caído. Por tanto, parece que a pesar de la avaricia de los empresarios, están ganando menos dinero que hace un año, cuando la inflación, por cierto, era muchísimo más baja que hoy. Y bueno, ya que estamos, veamos otra gráfica que también me ha parecido súper interesante. En pantalla podéis ver el porcentaje de empresas que reportan caídas en su margen neto. Como se puede entender entonces, un número inferior al 50% significarían buenas noticias para un sector, ya que estaría reportando mayor o el mismo margen empresarial o empresas con mayor o mismo margen empresarial. Pues bien, la mayor parte de sectores muestran un número sustancialmente superior al 50%. En el sector finanzas, por ejemplo, casi 3 de cada 4 empresas reportan un margen menor al del año pasado. Una vez más, también podéis ver aquí que la clara excepción es la energía, ya que muy pocas empresas reportan márgenes más pequeños que hace un año. En definitiva, los proponentes de la avaricia como forma de explicar la inflación no tienen ni idea de cómo funciona la economía o las finanzas, pero es que tampoco saben analizar los datos que podrían apoyar su hipótesis. Como casi siempre pasa con legos en economía, intentan colarnos al resto sus simplistas modelos del mundo y su moralina barata antimercado. Si alguien quiere una buena explicación de por qué ocurre la inflación, debería poner el foco en el poder político y en los políticos disfrazados de economistas que trabajan en bancos centrales. La avaricia de los empresarios está siempre ahí, y bajo un buen sistema económico, un sistema de mercado, se puede redirigir esa avaricia hacia la coordinación de la sociedad, tal y como expuso el genial Adam Smith hace más de 200 años. Y bueno, pues nada, con esto acabamos el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si así ha sido dejadme un like, si queréis ver más contenido similar a este, suscribiros al canal, y si no estáis de acuerdo con algo, queréis comentar algo, pues dejádmelo en el chat y lo charlamos. Nos vemos en el próximo vídeo.